Hola, bienvenidos al repaso de la especialidad de Historia para el Examen 2. En este video vamos a estudiar el México postrevolucionario, que abarcó de 1920 a 1940, un periodo crucial en el que se consolidaron las instituciones, se pacificó el país y se intentaron cumplir las demandas de la revolución. Comencemos. Tras la etapa más violenta de la revolución, el país estaba devastado. La tarea principal era reconstruir México, estabilizar las instituciones y aplicar los ideales de la Constitución de 1917. Además, había que pacificar a las facciones revolucionarias, implementar reformas agrarias, laborales y educativas y modernizar la economía para fortalecer el Estado. Este proceso de reconstrucción nacional comenzó bajo el liderazgo de Álvaro Obregón, quien gobernó de 1920 a 1924. Obregón, un general sonorense hábil y negociador, supo integrar a los jefes revolucionarios al nuevo gobierno. Su administración se caracterizó por la pacificación del país y la fundación de la Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP, dirigida por José Vasconcelos. Desde la Secretaría de Educación Pública se impulsaron campañas de alfabetización, creación de bibliotecas y promoción del arte como herramienta educativa. También inició el reparto agrario, aunque limitado, y negoció los tratados de Bucareli con Estados Unidos, garantizando el reconocimiento de su gobierno a cambio de respetar las propiedades extranjeras. Su gobierno representó el puente entre la revolución armada y la construcción de instituciones estables. Con la salida de Obregón, Plutarco Elías Calles asumió la presidencia entre 1924 y 1928. Calles también era sonorense y tenía una visión más técnica y modernizadora del Estado. Durante su gestión impulsó la modernización económica, creando el Banco de México y desarrollando infraestructura financiera e industrial. Uno de los eventos más significativos de su mandato fue la aplicación estricta de las leyes anticlericales, lo que provocó la Guerra Cristera entre 1926 y 1929, una rebelión de católicos que defendían su libertad religiosa. Además, fortaleció el aparato estatal, consolidó las bases de un Estado fuerte y centralizado. La crisis política estalló cuando su aliado Obregón fue asesinado en 1928, tras ser reelecto. A raíz de este vacío de poder se abrió un periodo conocido como el Maximato, que abarcó de 1929 a 1934. Aunque Calles ya no era presidente, controlaba indirectamente el gobierno a través de tres presidentes interinos. El primero fue Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. Él era un político conciliador que asumió la presidencia interina tras el asesinato de Obregón. Durante su gestión, logró estabilizar el país en medio de la convulsión política y social. Destacó por negociar el fin de la Guerra Cristera mediante acuerdos con la Iglesia, lo que permitió restablecer parcialmente la paz interna. Además, fundó el Partido Nacional Revolucionario, conocido como el PNR, en 1929, con el objetivo de institucionalizar la lucha por el poder y evitar caudillismos, sentando las bases del sistema de partidos en México. El segundo fue Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, quien fue electo bajo el paraguas del PNR. Su mandato inició de forma accidentada, pues el día de su toma de posesión sufrió un atentado. Su gobierno se caracterizó por un débil margen de maniobra frente a Calles, lo que minó su autoridad. A pesar de ello, promulgó la doctrina Estrada, que se convirtió en un principio fundamental de la política exterior mexicana, estableciendo la no intervención y el respeto a la soberanía de los estados. Durante su administración, también impulsó leyes laborales que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores, aunque con limitados resultados debido a las restricciones políticas. Agobiado por las presiones de Calles, Ortiz renunció en 1932. El tercero fue Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934,
quien asumió la presidencia tras la renuncia de Ortiz Rubio. Su gobierno fue más proactivo y reformista que el de su antecesor. Impulsó una reforma laboral que incluyó la creación del salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas y leyes sobre trabajo infantil y de mujeres. Además, promovió el fortalecimiento de la educación técnica y la creación del Banco Hipotecario y de Obras Públicas, con el fin de estimular la vivienda y las obras de infraestructura. También fomentó la industrialización y apoyó medidas proteccionistas para la economía nacional. De este periodo, el Maximato, se destaca la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, antecedente del PRI, con el objetivo de unificar las facciones y evitar nuevas guerras civiles. Además, se avanzó en reformas laborales y educativas, como la instauración del salario mínimo y leyes laborales más claras. Y se procuró resistir los efectos de la Gran Depresión con medidas económicas. Este ciclo de consolidación política y social tomó un nuevo impulso con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia. Su mandato abarcó de 1934 a 1940. Cárdenas, un militar joven y con sensibilidad social, rompió con Calles y lo expulsó del país en 1936. Su gobierno cumplió con muchas de las demandas revolucionarias, repartió millones de hectáreas de tierra a campesinos bajo el sistema de ejidos, que era la propiedad colectiva. En 1938, expropió las compañías extranjeras que explotaban el petróleo mexicano, creando Pemex como símbolo de soberanía económico. Impulsó una educación socialista, gratuita, obligatoria y enfocada en la justicia y el trabajo. Fortaleció los sindicatos y los derechos laborales, reorganizando la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y transformó el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana, conocido como PRM, integrando campesinos, obreros, militares y sectores populares en la estructura política. El gobierno de Cárdenas concretó muchas de las promesas revolucionarias y dio forma al México moderno del siglo XX, marcando la culminación de un proceso iniciado en 1920 con Obregón y que en 2 décadas había llevado al país de la violencia revolucionaria a un Estado fortalecido, con nuevas instituciones, reformas sociales y un proyecto de desarrollo nacional. Con esto concluye el tema de México posrevolucionario. Comprender la revolución desde la pacificación de Obregón hasta las reformas de Cárdenas te permitirá abordar con confianza los reactivos del hexánido. Nos vemos en la siguiente cápsula.